Esta es la agenda del día de hoy. Vamos a ver trastornos del potasio, del calcio, del fósforo y del magnesio. Empezando con los trastornos del potasio. El potasio es el cation más abundante del intracelular y tiene una relación de 35:1 con el espacio extracelular. El potasio corporal total va a tener múltiples funciones dentro de nuestro organismo. La principal de esta va a ser mantener el potencial de membrana en reposo, y por ello cuando veamos la parte de signos, síntomas que produce, va a estar en relación sobre todo con las células eléctricas del organismo, principalmente musculoesquelético. Otra de sus funciones va a ser que va a mantener el volumen intracelular, y esto gracias a la bomba sodio-potasio TPasa, que va a permitir el ingreso de 2 cationes de potasio por cada salida de 3 sodios. Va a controlar también el pH intracelular, va a ser responsable de la síntesis de proteínas y ADN, y va a participar también como un cofactor enzimático de múltiples reacciones químicas intracelulares, y va a también permitir el crecimiento celular. Entonces, el potasio en nuestro organismo se puede calcular de la siguiente manera, ¿no? Va a ser de entre 50 a 60 miliequivalentes por kilo de peso, y este se va a distribuir, como les mencioné, la mayor parte en el intracelular, entre un 95 a un 98%, y solamente un 2 a 5% se va a ubicar en el espacio extracelular, ¿no? Donde va a tener un rango muy estrecho, de entre 3.5 a 5.5 miliequivalentes por litro. Para la regulación del metabolismo del potasio, tenemos un equilibrio externo que va a estar determinado por la ingesta diaria y su excreción. La ingesta diaria, una dieta occidental, va a contener entre 60 a 100 miliequivalentes de potasio por día, que va a absorberse y va a absorberse a nivel intestinal, y parte de este potasio ingerido va a excretarse. 10% por vía digestiva a través de las heces y 90% por los riñones. Y esto va a estar supeditado por las necesidades del organismo. Entonces, como les mencionaba, hay un balance externo, ¿no? Y en este balance externo, vamos a ingerir normalmente el potasio por la dieta. Esta va a ser absorbida y finalmente excretada por estas 2 vías que les mencioné. Entonces, dentro de este balance externo, el riñón va a tener una función primordial en pacientes con una función renal normal, que va a ser del 90%. Y en pacientes con una enfermedad renal crónica, sobre todo en estadios avanzados, esta relación en cuanto a la excreción de potasio va a variar, y solamente el 10% se va a excretar por vía renal, y la mayor parte, el 90%, va a excretarse por las heces. El potasio filtrado, el cual se filtra libremente en el glomérulo, solamente eh, se va a excretar entre un 10 a un 11%, pero en situaciones en las cuales se requiera una mayor excreción de potasio, como la hipercalemia, esta fracción excretada de potasio va a aumentar a incluso más del 100%. Dentro de la función tubular, el potasio se va a reabsorber un 70% en el túbulo proximal, un 20% en la rama ascendente gruesa de Henle, que esto va a representar una absorción fija, y cuando se requiera una mayor excreción de esta, el resto, que va a representar un 5 a 10%, va a estar regulado por la nefrona distal, es decir, por el túbulo contorneado distal y por el túbulo colector cortical. Y esta va a estar regulado y va a depender del estímulo de distintas hormonas, y en este caso principalmente de la aldosterona.
Acá podemos ver algunas células que se encuentran en la nefrona distal, las células principales, que va a contener en el lado apical o luminal el canal epitelial de sodio que se va a abrir por estímulo de la aldosterona al llegar de la circulación sistémica por los capilares peritubulares y actuar en su receptor citosólico. Cuando se une la aldosterona a su receptor citosólico, este canal epitelial de sodio se va a abrir y va a ingresar el sodio al intracelular generando un gradiente electroquímico con un potencial de voltaje negativo en el lumen, en el, en el lumen del tubuli. Y este potencial, este gradiente electroquímico va a permitir la apertura de los canales de potasio, los ROMK, y la salida y la secreción del potasio de estas células. Para la regulación fisiológica del potasio, eh, en situaciones en las cuales haya un aumento en el ingreso del potasio, un aumento de la concentración del potasio sérico, se va a aumentar la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa, lo que va a permitir que este potasio sérico aumentado ingrese al intracelular y de esta manera se regule el, el potasio normal. También va a aumentar la permeabilidad de la membrana apical para permitir la salida del potasio y se va a liberar aldosterona, cuya función en la nefrona distal consiste en la excreción de potasio. En el otro escenario en el cual haya una disminución de la concentración sérica de potasio, va a disminuir la actividad de esta bomba, también va a disminuir la permeabilidad de la membrana apical debido a una disminución de la aldosterona y se va a disminuir su excreción. Para ello es importante la aldosterona, la cual va a actuar en las células principales del túbulo distal, aumentando la expresión de la bomba sodio-potasio TPasa, aumentando también la expresión y la apertura de los canales epiteliales de sodio, aumentando también la expresión de los canales ROMK y aumentando la permeabilidad luminal. En lo que es el balance interno, este está regulado por la bomba sodio-potasio TPasa y va a estar influenciada también por distintas hormonas como la insulina, la aldosterona, va a estar influenciado también por la acción de las catecolaminas, ¿no? En sus receptores beta 2 adrenérgicos, los cuales, como vamos a ver también en la parte de la terapéutica, van a tener una gran importancia ya que van a permitir el ingreso de potasio al intracelular. La insulina actúa de una manera similar, pero por otro mecanismo también permite el ingreso del potasio al intracelular. Y la aldosterona también, debido a su efecto celular y su efecto también a nivel de la nefrona distal de los riñones. Una osmolaridad incrementada va a permitir también el paso de agua del intracelular al extracelular y en estas condiciones va a producir una dilución del potasio sérico. Y las variaciones en el pH también van a alterar esta distribución del potasio del intra al extracelular, ya que en situaciones de acidosis va a estar incrementado el potasio sérico y en situaciones de alcalosis va a estar disminuido. Y esto se debe principalmente a que en situaciones de acidosis donde las concentraciones de hidrogeniones están incrementados, estos hidrogeniones para el organismo para tratar de compensar y llevar al paciente a la eufemia va, eh, va a permitir o va a estimular el ingreso de estos protones hacia el interior de la célula, pero en intercambio por un catión de potasio. Y lo contrario ocurre en las situaciones de alcalemia, en las cuales, debido a esta disminución de iones hidrógeno, va a ser necesario la salida de iones hidrógenos del intracelular al extracelular
y esto va a poder ser realizado con el ingreso de iones potasio al intracelular. Ya hablando de los trastornos del potasio como tal, tenemos la hipocalemia o hipopotasemia, la cual es la disminución del potasio sérico menor de 3.5 miliequivalentes por litro. Entonces, para eh, el diagnóstico de la hipocalemia se tiene que primero descartar una pseudohipocalemia, y esto va a producirse en situaciones en las cuales haya un aumento de la celularidad, eh, por ejemplo, en circunstancias de leucocitosis extrema, ¿no? Como una reacción leucemoide, en las cuales va a haber una gran actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa, y va a hacer que en la muestra que se tome al paciente el potasio sérico esté falsamente disminuido. Habiéndose descartado una causa ficticia de hipocalemia, tenemos principalmente tres causas de hipocalemia, o tres grupos de causas que van a dividirse en causas por redistribución, y esto va a verse principalmente asociado a ciertos estímulos, como por ejemplo de eh, estímulos catecolaminérgicos que actúen a nivel del receptor beta 2 adrenérgico, y esto puede estar influenciado también por distintas drogas, ¿no? Como beta 2 agonistas, como por ejemplo en pacientes con crisis asmática, con eh, pacientes que reciben tratamiento con insulina, como los diabéticos, y pacientes que reciben teofilina. Y también puede verse en causas en otras causas como aumento del pH, también en una causa genética rara que es la parálisis periódica familiar. Tenemos también por ingesta disminuida, ¿no? Pacientes con desnutrición crónica, inanición por muchos días pueden presentar hipocalemia, aunque esta es una causa rara, ya que los requerimientos diarios de potasio en una dieta equilibrada, una dieta normal, por lo general va a impedir o va a evitar que disminuya el potasio sérico por esta causa. Más frecuentes son que se deba a pérdidas gastrointestinales, como en pacientes con diarrea crónica, con síndromes malabsortivos, pacientes que presenten colostomías con eh, o en pacientes con ileostomías, ¿no? Con una gran drenaje, ¿no? Y también pacientes con pérdidas urinarias, que puede ser debido al uso de diuréticos, principalmente diuréticos de asa o diuréticos tiacídicos, al exceso de mineralocorticoides, como en ciertas patologías, como el síndrome de Cohn. Algunas otras enfermedades más raras pueden ser debido a síndrome de Little, Barter o Gittelman, que son tubulopatías, ¿no? En distintos segmentos de la nefrona. Puede producirse también por el uso de anfotericina B, puede producirse también a la hipomagnesemia, y esto se debe a que en los canales epiteliales de sodio, en las células epiteliales de sodio, los canales RONCA van a estar regulados por la presencia del magnesio sérico. En ausencia del magnesio, estos canales se van a mantener permanentemente abiertos, y va a favorecer la secreción de potasio. Y también se va a poder ver en situaciones de diversas causas de poliguria. Otras causas tenemos por aumento de sudoración, con sudoración profusa, también en pacientes que se encuentran en diálisis pueden presentar esta complicación si presentan un exceso ¿no? en el número de sesiones, ¿no? En el tiempo de la diálisis, pero ya son causas más raras. En el cuadro clínico, las principales manifestaciones van a ser eh, del sistema musculoesquelético con debilidad muscular o parálisis, pero también puede haber alteraciones en el músculo liso, puede producirse estreñimiento, debilidad de miembros inferiores, puede haber idioparialítico, puede producirse rhabdomiólisis,
y alteraciones en electrocardiográficas, como depresión de la onda T, también puede verse aparición de ondas U. En algunos casos también puede confundirse con una síndrome coronario agudo, debido a que pueden presentarse también descenso del segmento ST. Acá podemos ver algunos de los cambios electrocardiográficos que ven en ambos extremos. En la hipocalemia puede verse, como les mencioné, la onda T baja. De ahí, cuando la disminución del potasio sea mayor, puede aparecer ondas U, que son ondas que continúan a la onda T y que pueden confundirse como una onda T mellada. Puede aparecer también un ST bajo. Acá podemos ver algunos de los cambios que se producen conforme va disminuyendo la concentración sérica de potasio. Dentro del cuadro clínico también puede producirse una disfunción renal, y esto va a ser multifactorial por alteración de la capacidad de concentración. Es también una producción aumentada de amonio. Puede producirse también secundario a la rhabdomiólisis que presenta el paciente. En cuanto al tratamiento, no, el tratamiento va a depender de la causa. Por lo general, en situaciones que se den debido a causas por redistribución, el manejo va a ser simplemente suspender el fármaco que está produciendo la redistribución, pero en situaciones de depresión del potasio corporal total va a estar indicado la reposición con distintos, la reposición de potasio con distintos tipos de soluciones. Por lo general, al reponer potasio, se repone con solución fisiológica y no se indica el uso de la dextrosa, porque la dextrosa va a estimular que se libere insulina, la cual va a producir que esta dextrosa que se está ingresando ingrese al intracelular y no se quede en el espacio extracelular. Hay unas reglas también en cuanto a la velocidad de infusión del potasio, ¿no? Por lo general, va a depender también de la gravedad de la hipocalemia. En hipocalemias leves, la indicación de la administración de potasio es por vía oral, siempre y cuando el paciente no presente pérdidas gastrointestinales que impidan la absorción el potasio por vía oral. Y en hipocalemias de grados moderados a severos está indicado la reposición por vía intravenosa a través de un catéter venoso central de manera ideal. También tiene que monitorearse los niveles de magnesio sérico, ya que la hipomagnesemia va a ser una causa de hipocalemia refractaria. Y en casos de hiperaldosteronismo primario, si el adenoma se puede tratar de manera quirúrgica, este sería el tratamiento. Y si se debiese a una hiperplasia, estaría indicado el uso de diuréticos ahorradores de potasio. Acá hay algunas sustancias, ¿no?, las que se usan para la hipocalemia. Tenemos como presentación en nuestro medio el cloruro de potasio al 20%. Esa otra presentación de cloruro de potasio de 14.9% ya no está disponible en nuestro medio, y ahora solamente contamos con el cloruro de potasio al 20%, que va a dar 28 mil equivalentes. Y tenemos también una presentación de fosfocalium que va a contener 20 mil equivalentes de potasio. Entonces, el tratamiento va a estar dirigido a tratar la causa y a restituir el potasio, ya sea por vía oral intravenosa. Por vía central, que es la manera ideal de reponer el potasio, esta se va a pasar eh, en una hora, y hasta 2 a 3 retos en hipocalemias severas. Hay que recordar que la administración de potasio por vía endovenosa no se debería utilizar por alguna vena periférica, porque el problema del potasio es que puede producir una flebitis en venas muy delgadas, ¿no? Entonces, por lo general, se indica por vía central.
Ahora, en el caso de las hipercalemias, se definen como la concentración de un potasio mayor a 5 miliequivalentes por litro. Esta va a presentarse entre 1 a 10% de los pacientes hospitalarios y en 1%, en 1% de pacientes ambulatorios. La mayoría de las veces que nos encontremos ante un escenario de hipercalemia, tenemos que la función renal va a estar disminuida. Entonces, principalmente se va a ver en pacientes tanto con enfermedad renal crónica avanzada como en pacientes con una lesión renal aguda y por lo general oligúrica. Puede asociarse también a distintos fármacos por redistribución entre un 35 a 75% de las causas y va a presentar una mortalidad del 1 al 45%. La mayoría de los casos las vamos a ver en pacientes con una falla renal. Eh, la mortalidad también va a estar determinada por el nivel de concentración de potasio sérico. Mientras más severa sea esta, va a presentar mayor mortalidad, ¿no? Por lo general, los pacientes con una hipocalemia leve no van a tener muchas manifestaciones. Recién las molestias eh, que van a ser eh, del músculo esquelético o cardiovasculares representados en el electrocardiograma se van a evidenciar con unas hipocalemias moderadas y severas. Entonces, en el electrocardiograma podemos ver distintos patrones característicos, principalmente la presencia de onda T picuda, pero también puede verse disminución de la onda P, también estrechamiento del intervalo QRS. Y en esta tabla podemos ver distintos factores de riesgo para hipercalemia, ¿no? Y dentro de los cuales la principal es la disminución de la tasa de filtración glomerular. También puede estar asociado a eh, distintos mecanismos, ¿no?, de redistribución, y esto es secundario al uso de distintos fármacos. En cuanto a la etiología, la podemos clasificar en causas por redistribución, y en esta entrarían los betabloqueadores, también la hiperglicemia, las situaciones de hemólisis en las cuales se va a producir una gran liberación del potasio del intra al extracelular, pero no solamente en situaciones de hemólisis, sino también en síndrome de lisis tumoral, también se puede ver por el ejercicio físico intenso, por intoxicación por fluoruros, por somatostatina, por manitol, puede ser por un aumento de ingresos, tanto endógenos como exógenos, y dentro de los ingresos exógenos puede ser por lisis, hemólisis, rhabdomiólisis, por sangrado gastrointestinal y por estados hipercatabólicos. De los exógenos, estos pueden ser por suplementos ricos en potasio, por eh, algunas hierbas medicinales, la disminución de los egresos, como en la enfermedad renal crónica o en la lesión renal aguda, puede producirse también por alteración del sistema de renina, angiotensina, aldosterona, por uso de IECAS, AINES, la heparina, que va a inhibir la síntesis de la aldosterona, por inhibidores de la calcineurina, por el uso de ahorradores de potasio como espironolactona, y en situaciones de hipoaldosteronismo. En insuficiencia suprarrenal, cuando haya bloqueo de los canales epiteliales de sodio, y esto puede verse también por la amilorida, el pirantereno y el cotrimoxazol, los cuales su estructura química similar, va a ser similar a la aldosterona, y es por ello que va a ser similar a la aldosterona, pero va a bloquear estos canales ENaC, y también puede deberse a un bajo aporte distal de sodio, como en pacientes con falla cardíaca, cirrosis y con falla renal. Muy bien,
En cuanto al diagnóstico, acá tenemos un algoritmo que nos va a permitir, ¿no?, diferenciar las distintas causas de hipercalemia. Lo primero, como les mencioné, es revisar cómo está la función renal. Si esta se encuentra, con el paciente se encuentra con una creatinina alterada, eh, entonces, como por ejemplo en un paciente con una lesión renal aguda oligúrica, con un flujo urinario descendido, o si por el otro lado del algoritmo tenemos pacientes con una función renal conservada, los cuales para hacer la diferenciación habría que pedirle un potasio urinario. Si este potasio urinario se encuentra aumentado más de 150 equivalentes por litro, habría que revisar solicitándole una aldosterona para ver si esta se encuentra baja o no. Y si la aldosterona se encuentra baja, se solicita también el dosaje de la renina plasmática, que de encontrarse baja, esto puede deberse al uso de heparina, ketoconazol, a una insuficiencia suprarrenal, y de encontrarse alta podría tratarse de un paciente que ha estado tomando AINES, betabloqueadores o con una nefritis intersticial aguda. Acá tenemos un flujograma en cuanto al tratamiento. Va a ser distinto tratar la hipercalemia aguda de la crónica. En situaciones de hipercalemia aguda, el manejo inicial es con gluconato de calcio, ya que este medicamento va a estabilizar la membrana plasmática hasta que podamos utilizar otras medidas para disminuir el potasio corporal total o redistribuirlo. Dentro de los medicamentos que permiten la redistribución para pasar el potasio del extracelular al intracelular, tenemos la solución polarizante, que es que va a ser la insulina con glucosa, en las cuales se van a administrar por vía endovenosa 10 unidades de insulina con 50 mililitros de dextrosa. También otra medida que actúa de manera sinérgica a esto es el uso de salbutamol en nebulización, ¿no? Con una concentración de 20 miligramos en 4 mililitros. Y esta acción va a darse en los primeros 20-30 minutos, lo que nos va a permitir o dar tiempo para utilizar medicamentos como los diuréticos, que va a permitir la remoción del potasio corporal total. También en situaciones de acidosis situaciones de acidosis metabólica concomitante estaría indicado el uso de bicarbonato de sodio. Pero finalmente, si ninguna de estas medidas funciona o son refractarias al tratamiento, se indicaría la hemodiálisis de emergencia. Pacientes con una hipercalemia crónica, que sobre todo se ve en pacientes con una enfermedad renal crónica estadio G4, G5, eh, primero se restringiría el potasio de la dieta, se manejaría la terapia con inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona como YECAS o ARA2, que o bien se reduciría la dosis o cuando ya presente una función glomerular estimada menor a 30 podría, eh, y si no se controla con otras medidas, se tendría que suspender estos medicamentos. También está indicado en pacientes con hipercalemia crónica el uso crónico de diuréticos, principalmente furosemida, el uso de bicarbonato por vía oral, y también se debe considerar el uso de quelantes de potasio, ¿no? Como el cayexelate, aunque este ya ha caído más en desuso, pero se cuentan con otros como el patiromer, ¿no?, que van a actuar evitando la absorción intestinal de potasio. Muy bien, entonces en un paciente con una hipercalemia, una de las medidas iniciales es tomarle un electrocardiograma, porque se considera que los pacientes, incluso con niveles moderados de potasio, si presentan una alteración electrocardiográfica secundaria a este trastorno del potasio, deberían ser considerados como hipercalemias severas y no moderadas. Entonces, se tiene que realizar
un monitoreo continuo de la conducción cardíaca, de preferencia con 12 electrodos, y al dosarse el potasio sérico, si este está eh, en niveles severos o presenta cambios electrocardiográficos, se indicaría el uso de eh, gluconato de calcio como primera medida para estabilizar la membrana. Posterior a ello, lo siguiente que se tendría que indicar es el uso de insulina y de glucosa como solución polarizante, junto con el uso de bicarbonato si el paciente presenta además una acidosis metabólica, y al mismo tiempo se le tendría que administrar furosemida. Acá en esta tabla podemos ver las dosis, el inicio de acción de cada uno de estas medidas farmacológicas, ¿no? En el gluconato de calcio al 10% se pueden usar 1 o 2 ampollas pasados en 2 a 5 minutos. La insulina, entre 5 a 10 unidades de insulina R en 500 cc de dextrosa al 5%. El bicarbonato en situaciones de acidosis metabólica, los beta-2 adrenérgicos, las resinas de intercambio aniónico como el caioxelate o el patiromer se reservan para situaciones con hipercalemia crónica, y los diuréticos como la furosemida van a permitir la extracción, eliminación del potasio, y si todas estas medidas fallan, se indicaría la hemodiálisis. Pasando al siguiente trastorno, que son los trastornos del potasio, perdón, los trastornos del calcio. El calcio tiene bastantes diversas funciones en el organismo, principalmente constituye los huesos y también el esmalte dentario. eh, Va a permitir también la correcta coagulación de la sangre. A nivel intracelular, el envío y recepción a nivel del sistema nervioso central va a permitir el envío y recepción de señales nerviosas, va a permitir también la contracción muscular, la secreción de algunas hormonas y el mantenimiento de un ritmo cardíaco normal. Su valor normal oscila entre 8.5 a 10.5 de calcio total, y si medimos el calcio iónico, que es el calcio que va realmente a producir sus funciones a nivel del organismo, este se va a encontrar en unas concentraciones entre 4.8 a 5.6 miligramos por decilitro. Además, hay que tener en cuenta que si medimos el calcio total, tenemos que verificar que la albúmina se encuentre en sus concentraciones normales, porque el, el calcio va a tener que corregirse en función de la albúmina. Si presentamos, por ejemplo, un paciente con una albúmina disminuida, tenemos que corregir este valor de calcio total, o de lo contrario, pedir un calcio iónico. El calcio se va a distribuir principalmente en el espacio intracelular y principalmente en los huesos, en un 99%, y solamente 1% se va a encontrar en el plasma. En el espacio extracelular, en el plasma, el calcio va a estar unido a proteínas plasmáticas, principalmente la albúmina, en un 45%, y se va a encontrar de forma difusible en un 55%. Y esta forma difusible puede ser en un 45% de forma libre ionizada, o formando complejos con el citrato o con otras proteínas. Perdón, con otros complejos como el citrato, el sulfato, el bicarbonato. En cuanto a su regulación y su homeostasis, entre un 15 a 30 milimoles o 300 miligramos de la ingesta diaria van a ingresar, ¿no?, de calcio, que van a ser absorbidos 120 miligramos a nivel intestinal, y 20 miligramos va a secretarse y va a excretarse unos 260 miligramos de calcio al día.
El calcio que va a ser absorbido se va a distribuir al músculo, a otros tejidos y también va a eliminarse por vía renal en aproximadamente 100 miligramos de calcio al día. Además, el calcio va a regularse por distintas hormonas, como por ejemplo y principalmente la paratormona, las cuales es una hormona que va a liberarse de las glándulas paratiroideas, que son en este gráfico van a ser esos cuatro glándulas pequeñas que se van a encontrar posterior a la glándula tiroides y que en situaciones en las cuales haya o detecte una disminución del calcio sérico va a liberar esta hormona, la paratormona, la cual va a liberarse y va a actuar eh, primero a nivel renal con un aumento de la reabsorción renal de calcio. También va a producir una excreción de fósforo. Va a actuar también a nivel óseo, donde va a producir un aumento de la resorción ósea con mayor actividad de los osteoclastos. Y a nivel de vía digestiva, lo que va a hacer va a aumentar la absorción intestinal de calcio y esto lo va a hacer a través de el calcitriol, al aumentar la síntesis de calcitriol. Como podemos ver en el lado izquierdo, tenemos que el calcitriol se va a formar a partir del 7 de hidrocolesterol, el cual, el cual por acción de la luz solar va a transformarse en colecalciferol o vitamina D3. Esta vitamina D se obtiene o bien por la exposición por la exposición solar o mediante la dieta, ¿no? Pero la mayor parte se va a obtener de la exposición solar. El colecalciferol va a sufrir dos hidroxilaciones. La primera en el hígado, en el cual se va a hidroxilar por la 25 alfa hidroxilasa y posteriormente va a sufrir una segunda hidroxilación a nivel renal en el túbulo contorneado proximal gracias a la enzima 1 alfa hidroxilasa. Y finalmente va a formar lo que es la vitamina D activa, que es la 1,25 de hidroxivitamina D3, también llamado calcitriol. Y este calcitriol va a actuar a nivel intestinal, donde va a permitir la mayor absorción intestinal de calcio, tanto de calcio como de fósforo. Tenemos otras dos hormonas que actúan en la homeostasis del calcio. Por un lado tenemos el factor de crecimiento fibroblástico 23, el cual va a actuar a nivel renal y también a nivel de la glándula paratiroides, donde va a disminuir la secreción de paratiroides y en el riñón va a aumentar la excreción de fosfato, va a también disminuir la síntesis de 1-alfa hidroxilasa, por lo tanto va a disminuir la síntesis de calcitriol y va a aumentar la 24 hidroxilasa, que es una enzima que también disminuye la síntesis de calcitriol. Por último, tenemos una hormona menos importante que es la calcitonina, que va a tener algunos efectos. Principalmente va a promover el depósito de iones calcio a nivel óseo y va a inhibir a los osteoclastos, por lo tanto va a evitar que aumente el calcio sérico. Eso a nivel macro. A nivel micro tenemos la regulación intestinal. En el lado izquierdo podemos ver una célula intestinal, la cual va a tener su membrana apical el receptor TRPV6, el cual va a permitir el movimiento transcelular del calcio a través de unas proteínas que es la calvindina. Y esto va a ser dependiente de la acción del calcitriol, el cual va a unirse a su receptor en receptor de vitamina D en el intracelular y va a permitir la expresión de estos canales. Y la otra manera es el transporte paracelular del calcio entre las uniones intercelulares, como se puede ver en imagen. Por otro lado, en el lado derecho,
podemos ver la regulación renal en la cual, déjenme ver si puedo señalarles. ¿Veis? Segundo. Ya, entonces acá podemos observar que el calcio se filtra libremente y se absorbe un 50-60% en el túbulo proximal y esto lo va a hacer de manera convectiva, es decir, se va a reabsorber agua y junto con el agua va a pasar el calcio. Después, posteriormente, en la rama ascendente gruesa de Henle se va a producir la reabsorción de entre un 20 a 25% del calcio y esto se va a realizar de manera paracelular, siguiendo, continuándose con el túbulo distal, donde un 5 a 10% va a reabsorberse este, de manera por un movimiento transcelular por la acción de los canales TRPV5. Y finalmente lo que se va a excretar va a ser entre 1 a 1 a 3% de manera fisiológica. Pasando a lo que es la patología, los trastornos, empezando con la hipocalcemia, va a ser la disminución del calcio sérico, ya sea del calcio total corregido o del calcio iónico. Va a tener una importante relación con el fósforo y la mayoría de las causas las vamos a agrupar el, según si se correlaciona con una disminución o con un aumento del fósforo sérico. Tenemos tres principales mecanismos fisiopatológicos para que se produzca la hipocalcemia. Uno es la salida del calcio eh, de la sangre al intracelular, otro tenemos la disminución de aporte desde el hueso y también tenemos la disminución de aporte desde el intestino. Entonces acá tenemos algunas causas de hipocalcemia, las que se asocian a un fósforo plasmático normal o bajo. Podemos ver que hay la deficiencia de la vitamina D, cuando hay una que va a producir una disminución de su absorción intestinal y esta puede ser secundaria a una gastrectomía, a una cirrosis biliar primaria, a una mala absorción del calcio intestinal, puede ser secundaria a una disminución de la formación de 25-hidroxivitamina D, y esto puede ser por una enfermedad hepática, por el uso de algunos medicamentos anticompulsivantes que van a inhibir a la 25-hidroxilasa. Puede ser también por disminución en la formación del calcitriol, como en pacientes con falla renal o en pacientes con raquitismo dependiente de vitamina D tipo 1, o por resistencia al calcitriol, como por ejemplo en pacientes con raquitismo dependiente de vitamina D tipo 2. Puede darse también en situaciones como síndrome de hueso hambriento, que por lo general se ve en pacientes con post cirugía de un hiperparatiroidismo, en los cuales el hueso eh, va a secuestrar la mayor cantidad toda la cantidad que pueda del calcio, del fósforo y del magnesio sérico, y esto va a producir hipocalcemia. Puede deberse también a una deficiencia del magnesio o una pancreatitis aguda. Dentro de las causas que se asocian a fósforo sérico aumentado tenemos el hipoparatiroidismo idiopático esporádico, el hipoparatiroidismo posoperatorio, puede ser también por un pseudo hipoparatiroidismo, puede deberse en muchos casos también a enfermedad renal crónica en estadios avanzados o una lesión renal aguda. El cuadro clínico está eh, generalmente asociados a irritación neurológica o muscular, ¿no? Cuando hay síntomas leves pueden verse parestesias periorales, eh, puede verse calambres, hiporexia, debilidad, disfagia y fragilidad. Pueden haber también síntomas graves, ¿no? Y esto está también en relación a la velocidad de instauración de
de la hipocalcemia, ¿no? Puede presentarse un paciente con alteraciones en distintos grados del sistema nervioso central, como confusión, irritabilidad, alucinaciones, depresión. También puede tener trastorno de la coagulación, alteraciones en el electrocardiograma, lo más característico es la prolongación del QT, y el QT tiene que corregirse según la frecuencia cardíaca, ¿no? Tenemos también algunos signos característicos como el signo de Chebostek y el signo de Trousseau. El signo de Chebostek, como podemos ver en la imagen de la izquierda, a la percusión del nervio facial se va a producir una contracción de la hemicara del mismo lado. Y en el signo de Trousseau, que es menos frecuente, pero puede verse cuando al insuflar el tensiómetro, ¿no? Hasta una presión arterial sistólica, eh, a una presión arterial sistólica durante 5 minutos, se va a producir una contracción de la mano, ¿no? Un espasmo eh, del carpo, o incluso podría verse si le colocamos el tensiómetro en el miembro inferior e insuflamos hasta llegar a la presión arterial sistólica y lo mantenemos por 5 minutos, se va a poder ver una contracción del pie. En este flujograma, la hipocalcemia, la primera medida es descartar una pseudohipocalcemia que puede verse en pacientes en los cuales se les dosa el calcio total y que presenten también una hipoalbuminemia, ¿no? En estos casos tiene que corregirse este calcio total según el nivel de albúmina o medirse un calcio iónico. Después de esto tenemos que ver si hay síntomas severos si el paciente es sintomático y se presenta síntomas severos, ¿no? En estos casos, si presenta tetania o alteraciones electrocardiográficas que pongan en riesgo su vida, eh, se le da tratamiento empírico y posteriormente ya se busca la causa o se orienta el diagnóstico etiológico, ¿no? Si no presenta síntomas severos, si no hay alteraciones del ritmo cardíaco, entonces se revisa en la historia clínica y se solicita el fósforo, magnesio y paratormona para poder diferenciar las distintas causas. Con una paratormona alta y un fósforo normal o bajo, podría tratarse de una enfermedad hepatobiliar o situaciones de malabsorción o un paciente con raquitismo o metástasis osteoblásticas. Si el PTH, la parotormona está alta y el fósforo sérico está elevado, puede ser secundario a una enfermedad renal, a la destrucción de tejido, ¿no? Como la lisis tumoral o la hemólisis, o un pseudo hipoparatiroidismo. Si la PTH está normal o baja, puede ser secundario a un hipoparatiroidismo. Y si el magnesio está bajo, esta sería la causa y debería reponerse con magnesio endovenoso. El tratamiento está orientado a corregir la causa subyacente, ¿no? Siempre que sea una causa corregible. Y el manejo farmacológico endovenoso se indica cuando el calcio sérico se encuentre por debajo de 7 miligramos por decilitro, en el cual se le indica gluconato de calcio al 10%, que es la presentación que tenemos en nuestro medio. Y cada ampolla de gluconato de calcio al 10% va a tener 93 miligramos de calcio elemental. Entonces, en pacientes con síntomas graves como tetania, convulsiones, la medida inicial es darle un bolo de 1 a 3 ampollas en 100 a 250 mililitros de dextrosa al 5%, y una vez que hayan pasado los síntomas graves, continuarle con 10 ampollas diluidas en 1 litro de dextrosa al 5% y pasarle en una infusión continua en 24 horas. Debiendo monitorizarse el calcio y el magnesio, el calcio cada 6 horas y al menos un control de magnesio sérico. En cuanto a la hipocalcemia crónica, ¿no? Que se suele ver en pacientes con enfermedad renal crónica,
Lo que usamos son suplementos orales de calcio, en los cuales tenemos que calcular según la presentación el calcio elemental que tiene cada una de estas tabletas. Lo que tenemos en el Ministerio de Salud es el carbonato de calcio, y este carbonato de calcio, que va a tener dos presentaciones de 500 miligramos y de 1200 miligramos, 1250 miligramos, va a tener un 40% de calcio elemental. Entonces, a un paciente con una hipocalcemia crónica se le tendría que dar el 40% de calcio elemental del carbonato de calcio de 1250 miligramos, vendría a ser 500 miligramos, y se le daría entre 2 hasta unas 4 tabletas por día, y con eso cumpliríamos con la suplementación de calcio en estos pacientes. Si es secundaria hipotiroidismo, eh, por ejemplo, en el postoperatorio, un síndrome de hueso hambriento, debería prevenirse con la utilización de calcio y vitamina D a altas dosis y también como tratamiento. También se pueden utilizar diuréticos tiacídicos, los cuales los cuales van a aumentar la reabsorción, la reabsorción tubular en el túbulo, la reabsorción tubular de calcio. Y en casos idiopáticos o adquiridos, se utiliza calcitriol. Se puede utilizar calcitriol de 0.25 a 1.5 microgramos por día. Se debe llevar el valor del calcio sérico a un límite normal bajo, entre 8.5 a 9 miligramos de calcio total en un día, perdón, de calcio total, estos niveles, porque si tratamos de aumentar los niveles, esto va a aumentar también el riesgo de nefrocalcinosis o nefrolitiasis. Por otro lado, tenemos la hipercalcemia, el cual se define como el aumento del calcio sérico, y tenemos dentro de sus principales mecanismos causales el aumento de la absorción ósea, el aumento de la absorción intestinal y el aumento de la reabsorción renal. De estas, el aumento de la resorción ósea va a ser lo más frecuente. Las principales causas específicas de hipercalcemia pueden ser, van a ser la malignidad y el hiperparatiroidismo primario. La principal causa de hipercalcemia en el paciente ambulatorio va a ser el hiperparatiroidismo primario, y en el paciente hospitalizado va a ser la malignidad. Acá podemos ver una orientación diagnóstica, ¿no?, de la hipercalcemia. Tenemos de este lado eh, el hiperparatiroidismo primario, ¿no?, en el cual puede deberse a un adenoma primario, a una hiperplasia difusa primaria, a un adenocarcinoma, o a ser parte de una neoplasia endocrina múltiple. Puede ser también secundario a distintas enfermedades neoplásicas por tumores sólidos, ¿no?, como situaciones de síndrome paraneoplásico, principalmente por cáncer de mama, cáncer pulmonar, cáncer renal y cáncer de tiroides, o puede ser también debido a la presencia de neoplasias hematológicas como el mieloma, el linfoma y la leucemia, en los cuales esta no va a estar regulado por la paratormona, sino por un péptido relacionado a la paratormona. Puede deberse también a intoxicaciones por vitaminas, como principalmente la vitamina D, o puede ser por una hipervitaminosis A. Hay otras causas como endocrinopatías que van a causarla, ¿no?, como el hipertiroidismo, la acromegalia, el feocromocitoma, la insuficiencia adrenal aguda, y hay otras causas como las enfermedades granulomatosas, en las cuales va a haber un aumento de- de la síntesis de calcitriol, ¿no?, como por ejemplo en pacientes con sarcoidosis, con tuberculosis, beriliosis, histoplasmosis, lepra o silicosis, y algunas otras causas menos frecuentes, como el tratamiento con ciertos medicamentos como tiazidas, litio, teofilina,
un síndrome de leche alcalina, ¿no? El cual se puede ver se veía anteriormente, ¿no? En pacientes que tomaban antiácidos. Eh, También se puede ver en la fase de recuperación de una lesión renal aguda. Y esto debido a rhabdomiólisis. El cuadro clínico va a ser muy variable, desde asintomático hasta pacientes con una crisis hipercalcémica, y esto va a depender de la velocidad de instauración del cuadro clínico. A nivel renal va a producir poliuria, polidipsia, ya que va a generar um, una resistencia a la hormona vasopresina y por lo tanto eh, no, perdón, va a haber va a producir una diabetes insípida nefrogénica, por lo tanto una poliuria y una polidipsia. Puede producir también litiasis, puede producir lesión renal aguda, debido a que estos pacientes suelen estar muy deshidratados debido tanto a las pérdidas urinarias como a las pérdidas digestivas que pueden presentar, por náuseas, vómitos. Eh, También en el hueso va a producir debilidad, dolor muscular, puede producir también osteoporosis, esto por la resorción ósea que por lo general está aumentada, puede presentar también distintos niveles de deterioro del sistema nervioso central, desde desorientación hasta letargia, convulsiones y coma. Y a nivel cardiovascular puede presentar arritmias cardíacas como bradicardia, clásicamente puede presentar un QT corto. Y cuando todas estas manifestaciones se presentan al mismo tiempo, estaremos ante una crisis hipercalcémica, que es una emergencia médica. En el diagnóstico, ¿no? El paciente le solicitamos un calcio sérico, el cual se va a encontrar elevado. Este se tiene que repetir, ¿no? Si con un calcio iónico o corregirse con la albúmina si esta se encuentra disminuida. Si se confirma la hipercalcemia, el siguiente paso diagnóstico sería medir eh, la parotormona. Si esta se encuentra elevada, estaríamos ante un hiperparatiroidismo primario o terciario. Y si se encuentra levemente aumentada o normal, tendría que diferenciarse de una de una hipercalcemia hipocalciúrica familiar, que es un trastorno hereditario, por mutación de unos receptores. Si la paratormona se encuentra baja o en el límite inferior bajo, es una hipercalcemia no mediada por hormona eh, por paratormona, y en esos casos tenemos que medir los niveles de 25 hidroxivitamina D, de 1.25 hidroxivitamina D y el péptido relacionado a la PTH. El péptido relacionado a la PTH se va a encontrar elevado en condiciones de una hipercalcemia humoral por una malignidad, ¿no? Que puede ser una neoplasia sólida o hematológica. Si está normal el péptido relacionado a la PTH, y medimos el 1.25 hidroxivitamina D y este se encuentra elevado, tendríamos que sospechar en alguna enfermedad granulomatosa o un linfoma. Si no se encuentra elevado, pero el 25 hidroxivitamina D, el calcidiol, se encuentra elevado, puede ser por una intoxicación por vitamina D. Y si no se encuentra elevado, tendríamos que solicitar algunos estudios en orina, como el proteinograma electroforético en orina o en suero, como también el proteinograma electroforético más inmunofijación en suero y dosaje de cadenas ligeras libres para descartar que se trate de un mieloma múltiple, o si estos exámenes han salido normales, podría ser por una intoxicación por vitamina A o por un hipertiroidismo. Acá en esta gráfica, ¿no? Podemos ver la relación de la paratormona con los niveles de calcio sérico. En verde podemos ver lo fisiológico, ¿no? Que es eh, cuando
Conforme va aumentando el calcio sérico, va disminuyéndose la liberación, la síntesis de paratormona, tanto así que cuando está en un nivel tenemos un calcio sérico de 10 miligramos por decilitro, la paratormona va a estar prácticamente suprimida. En otras condiciones patológicas, como en un hiperparatiroidismo primario, el nivel de paratormona va a ir incrementándose junto con el nivel del calcio sérico, y en una hipercalcemia por malignidad, no se va a perder esta relación de los niveles de paratormona con el calcio, con el, con el calcio sérico, ya que esta va a estar mediada no por la paratormona, sino por el péptido relacionado a la paratormona. Y por lo tanto, la paratormona se va a encontrar disminuida o suprimida. Sobre el tratamiento, todos los pacientes deben recibir algunas medidas generales como la restricción del aporte en la dieta de calcio, ¿no? Que puede encontrarse en distintos productos, principalmente lácteos. También promover la deambulación, evitar la sedación, suspender los fármacos que podrían ser la causa, ¿no? Como el litio, las thiazidas, suplementos de calcio, vitamina D, calcitriol y vitamina A. Se debe hidratar al paciente ya que la mayoría van a encontrarse deshidratados, y la hidratación va a ser enérgica con solución salina este, fisiológica, ¿no? El 0,9%, con una tasa de infusión entre 200, incluso hasta 500 mililitros por hora, y esto va a depender, ¿no? de cada paciente, ¿no? De su estado de hidratación y de sus comorbilidades. Eh, ya una vez que esté hidratado y si presenta sobrecarga hídrica, se indica también furosemida para tratar de remover, de excretar, ¿no? La mayor cantidad de calcio, ¿no? Por vía urinaria. Se utilizan también algunos antirresortivos como el bifosfonato, como bifosfonatos como el ibandronato, el pamidronato y solendronato, teniendo cuidado con este último, ya que el solendronato estaría contraindicado en pacientes con una tasa de filtración glomerular menor de 30. Hay algunos otros medicamentos, como la calcitonina, aunque este no está en nuestro medio, tiene una acción transitoria, ¿no? Tenemos también el cinecalcet, que es un modulador alostérico del receptor sensor de calcio, el cual es un receptor que se va a encontrar en las glándulas paratiroides, y al estimularse va a disminuir la liberación de paratormona. Los corticoides estarían indicados cuando la enfermedad de base sea una enfermedad granulomatosa o por mieloma múltiple, en el cual ha aumentado la síntesis de calcitriol y va a disminuir su acción a nivel intestinal. Una de las últimas medidas es el denosumab, que se utiliza cuando está contraindicado el uso de bifosfonatos, ¿no? Cuando no han servido las otras medidas, se puede utilizar el denosumab, que es un anticuerpo monoclonal, el cual se va a unir al ligando RANK L, el cual va a inhibir la acción de los osteocitos y va a inhibir, por lo tanto, la resorción ósea. Y finalmente tenemos la hemodiálisis, en los cuales la cual se indica cuando todas las medidas anteriores han fallado. Acá tenemos algunos ejemplos de bifosfonatos que tenemos presentes en nuestro medio, ¿no? El más habitual es el ácido solendrónico, sin embargo también es el que tiene mayor riesgo nefrotóxico y que estaría contraindicado con una tasa de filtración menos de 30, ¿no? Y con tasas superiores tendría que ajustarse la dosis según el estadio de enfermedad renal. Los otros, el pamidronato y el ibandronato, también es un poco más difícil de conseguir, pero también se podría conseguir, ¿no? En algunas farmacias, ¿no? Que tienen un poco más de seguridad y pueden utilizarse incluso con tasa de filtración glomerular menor de 30. Acá un resumen de las medidas que les comenté y también la frecuencia con la cual debería administrarse, ¿no? Los bifosfonatos por lo general tienen una duración de unas 3 a 4 semanas. La calcitonina tiene un efecto corto y transitorio, de unas 6 a 12 horas.
Eh, Acá tenemos algunas medidas, ¿no? Como les comenté, ¿no? Y tiene que realizarse también un monitoreo cada 8 horas del calcio, de la creatinina, de algunos otros electrolitos, principalmente el magnesio, y evitar la movilidad en estos pacientes, la inmovilidad en estos pacientes. Ya, el tercer electrolito que vamos a ver va a ser el fósforo. El fósforo en el organismo va a tener distintas funciones. Va a constituir parte de la estructura ósea junto con el calcio y el magnesio. Va a participar en todos los procesos energéticos en forma de adenina trifosfato, pero también como en menor medida como AMP o ADP. Va a también formar parte del ADN y del ARN, ¿no? Ya que el ADN va a estar constituido por un grupo fosfato, además del azúcar. Eh, Va a formar parte también de las membranas celulares, de las membranas plasmáticas, eh, como parte de la bicapa de fosfolípidos, y va a permitir también amortiguar la orina, ¿no? Como se les explicó con la acidez titulable. Su distribución va a distribuirse principalmente en el intracelular y principalmente en el hueso, en un 99%, y el restante 1% va a distribuirse en el espacio extracelular en forma de fosfato monosódico, como fosfato disódico o como de fósforo. Y su metabolismo va a estar regulado por distintas hormonas, ¿no? Al igual que el calcio, por la vitamina D, también por la paratormona y por el factor de crecimiento fibroblástico 23. Solamente que en la paratormona lo que va a producir, y también el factor de crecimiento fibroblástico 23, va a ser una disminución, cuando estén estas aumentadas, va a producir una disminución del fósforo sérico. La vitamina D va a permitir, cuando está aumentada, el aumento tanto del fósforo como del calcio, y cuando está disminuido, su disminución del fósforo y del calcio. Y su rango normal va a ser entre 2.5 a 4.6, pero este valor es en adultos, y en niños se considera normal hasta un valor de 6 miligramos por decilitro. Acá podemos ver a nivel celular en el intestino, la absorción intestinal se va a producir a través de unos canales que va a permitir el movimiento transcelular. Estos son los canales NAPI, sodio fosfato inorgánico, y la reabsorción renal se va a producir principalmente un 70% en el túbulo proximal a través de unos cotransportadores de sodio y fósforo inorgánico, y esto va a estar mediado por acción de la paratormona. En el trastorno por disminución del fósforo sérico, la hipofosfatemia, esta se va a producir cuando el fósforo sérico sea menor a 2.5 miligramos por decilitro. Por lo general va a ser asintomático entre valores de 1 a 2.5 miligramos por decilitro, y solamente cuando sea menor de 1 miligramo por decilitro es que suele presentar síntomas. Tiene una prevalencia de 5% en pacientes hospitalizados. Eh, la hipofosfatemia severa va a ser mucho menor, de solamente un 0.1-0.2% de los pacientes hospitalizados, y tienen que identificarse los pacientes con mayor riesgo, como por ejemplo los pacientes alcohólicos y los pacientes con sepsis, en los cuales la prevalencia puede llegar a aumentar en algunos estudios incluso hasta 30-80%. Acá podemos ver las causas que van a clasificarse en causas por disminución de la absorción intestinal, por aumento de las pérdidas urinarias o por paso al espacio intracelular.
La más importante es tenemos dentro de la disminución de la absorción intestinal, el déficit de la vitamina D, eh, la malnutrición, la malabsorción intestinal y el alcoholismo. Dentro de las causas por aumento de las pérdidas urinarias, tenemos el uso de diuréticos, también en pacientes con cetoacidosis diabética, pacientes con déficit de vitamina D, este, y también en cuanto a lo que es el paso al espacio intracelular, tenemos la alcalosis respiratoria aguda, la recuperación de una acidosis metabólica, la recuperación de la hipotermia, el tratamiento con insulina y el síndrome de hueso hambriento. Una causa importante también es el síndrome de Fanconi adquirido, que va a ser una enfermedad del túbulo proximal, ¿no? Donde se reabsorbe la mayor cantidad de fósforo y en general de todos los solutos que se filtran. Y esta puede deberse, entre otras causas, a medicamentos como el cisplatino, el tenofovir, la gentamicina. Puede ser secundario a algunas enfermedades disproteinémicas como el mieloma múltiple, la amiloidosis, también puede ser por síndrome de Sjögren, puede ser secundario a la exposición a metales pesados como el plomo, el cadmio, a intoxicaciones por hierbas orientales, o puede ser por secundario a un trasplante renal, una necrosis tubular aguda, un síndrome nefrótico, que son causas más raras de Fanconi. En el cuadro clínico tenemos eh, que se va a producir principalmente con una depresión crónica del fósforo, porque en una depresión aguda eh, esta es fácilmente compensada con la salida del potasio, digo, del fósforo eh, del intracelular, pero cuando se produce una depresión crónica y el fósforo eh, corporal total se encuentra disminuido, es que se van a presentar estas manifestaciones. No puede darse a nivel del sistema nervioso central, alteraciones de esta que van desde irritabilidad, debilidad, disartria, disfagia, parestesias, encefalopatía, convulsiones. Nivel hematológico puede presentarse una anemia hemolítica y esto se debe a que dentro del metabolismo del eritrocito el 2,3 difosfoglicerato es importante y este no se va a sintetizar si no hay fósforo sérico en el extracelular. En el músculo esquelético van a producirse debilidad, puede producirse hasta rhabdomiólisis. A nivel cardíaco, como el corazón va a requerir este, de ATP y este no se va a formar en ausencia de fósforo, eh, a, grandes, eh, a grandes necesidades de energía súbita, de eh, requerimientos de energía, no se va a producir y se va a producir insuficiencia cardíaca. En el hueso puede presentar el paciente osteomalacia, raquitismo, que no es exclusivo de la vitamina D, como vemos también se puede presentar en la hipofosfatemia. Puede darse también una resistencia a la insulina, hipoparatiroidismo, acidosis metabólica, y también a nivel renal puede presentarse con disminución del filtrado glomerular. En cuanto al tratamiento, se tiene que manejar la causa subyacente, el aporte con una dieta rica en fósforo y suplementación oral está indicado si el fósforo está entre 3 a 1, 2, entre 3, entre 1 a 2 miligramos por decilitro y si el paciente tolera la vía oral. La dosis recomendada en este caso es de 1 milimol por kilo, con una dosis máxima de 80 milimoles, o de lo contrario también 1 o 2 gramos de fósforo elemental por día. No está indicado o está contraindicado si el paciente presenta nefrocalcinosis o nefrolitiasis con fosfaturia. Por otro lado, la reposición endovenosa va a estar indicada si los síntomas son severos o si el paciente presenta un fósforo sérico menor de 1 miligramo por decilitro. Y la única presentación que tenemos es el fosocalium, eh, como una ampolla de 20 mililitros que va a tener 20 mil equivalentes de fósforo. Y la dosis va a ser de 0,25 a 0,5 milimoles por kilo.
siempre teniendo en cuenta la concentración de potasio, ya que no solamente el fosocálido administra fósforo, sino también potasio. Y en nutrición parenteral, que es un grupo de riesgo, ¿no?, de presentar hipofosfatemia, también está indicado la suplementación con 400 miligramos, 450 miligramos de fósforo por cada 1000 kilocalorías perfundidas. Pasando a la hiperfosfatemia, esta va a producirse con un fósforo sérico mayor a 5 miligramos por decilitro en adultos y mayor a 6 miligramos por decilitro en niños. Se va a dar por tres mecanismos: por disminución de la excreción de fósforo, por aumento del aporte de fósforo o por redistribución entre los espacios intra y extracelular. Eh, También tiene que haberse descartado previamente una pseudohiperfosforemia que puede producirse debido a una hemólisis de la muestra, o cuando hay hiperlipidemia, o paraproteinemia, o que el paciente reciba anfotericina B liposomal, o en situaciones de hiperbilirrubinemia. Entonces acá podemos ver algunas causas de hiperfosfatemia, como la más frecuente es la disminución de la tasa de filtración glomerular, ya sea en un proceso agudo como un proceso crónico. Y en la enfermedad renal crónica se suele ver cuando la tasa de filtración glomerular sea menor a 25 mililitros por minuto. Algunos otros autores dicen menos de 20 mililitros por minuto. Esto se va a producir porque va a haber una disminución en su filtración y una disminución, por lo tanto, también en su excreción renal. También puede producirse en situación de un hipoparatiroidismo, ya sea idiopático, posquirúrgico o por resistencia periférica. Puede verse también algunas otras causas como la acromegalia, la calcinosis pseudotumoral. Otras causas por liberación que puede ser eh, del intracelular, y esta puede ser endógena o exógena. Dentro de la liberación endógena de fósforo al extracelular puede darse por distintas situaciones de lisis, como el síndrome de lisis tumoral, la hemólisis, la rhabdomiólisis. Puede ser en situaciones de alcalosis respiratoria crónica. Puede darse también por un suministro exógeno, ¿no?, de fósforo, como por ejemplo pacientes que reciben enemas como para prepararse para una colonoscopía, o tratamiento farmacológico de vitamina D o sus derivados. El cuadro clínico de la hiperfosfatemia principalmente se va a dar al unirse el fósforo a los iones de calcio, los cuales se pueden depositar en distintos tejidos y producir hipocalcemia, un depósito, una calcificación en las partes blandas a nivel periarticular, en conjuntiva, en vasos, en válvulas cardíacas, y produciendo también calcifilaxis, que es cuando se depositan en las arteriolas del tejido celular subcutáneo, como se ve en la imagen de la derecha, ¿no? Un paciente con calcifilaxis y enfermedad renal crónica. Puede precipitarse también en otras partes blandas, como en la imagen de la izquierda, que podemos ver una calcinosis pseudotumoral, que es esta acumulación de calcio, por lo general cerca de las articulaciones, ¿no?, depósitos de calcio, y puede producir también un hiperparatiroidismo secundario. La hiperfosforemia aguda, en cuanto a su tratamiento, va a depender de si la función renal está conservada o si está disminuida. Lo más frecuente es que esté disminuida, pero cuando la función renal se encuentra conservada y se debe a alguna de las otras causas, se tiene que forzar la diuresis, ¿no?, para aumentar ¿no?, la eliminación renal, y esto se logra con solución salina al 0,9%, entre 3 a 6 litros por día, que puede ser
complementado con el uso de acetazolamida de 15 miligramos por kilo cada 4 horas. Se puede utilizar también solución polarizante para, de la misma manera que en la hipercalemia para permitir la redistribución del extra al intracelular. Y si todo esto falla, se indica la terapia de soporte renal. En pacientes con hiperfosfatemia crónica, con pacientes con insuficiencia renal, lo primero es la restricción dietaria de fósforo, más el uso de quelantes de fósforo y la presentación que tenemos es principalmente el carbonato de calcio, ¿no? La cual se va a indicar junto con los alimentos, ¿no? Quelar para quelar el fósforo y evitar que éste se absorba a nivel intestinal. El siguiente y el último el electrolito catión bivalente que tenemos, ¿no? Es el magnesio. Es el segundo catión más abundante del intracelular, ¿no? Y es el cuarto catión más abundante del organismo. Va a tener algunas funciones como también pertenecer a la estructura ósea, es cofactor de cientos de reacciones enzimáticas, como vías glucolíticas, ácido cítrico, tiene un papel fundamental también en la estabilización de las membranas, regula la liberación de acetilcolina en la placa motora, permitiendo la conducción nerviosa, y regula la actividad de los canales de calcio y potasio en el riñón. Acá tenemos su distribución en los distintos órganos, principalmente en el hueso, pero también en músculo, en tejido blando, eritrocitos. La concentración sérica va a variar ligeramente con la edad, ¿no? En adultos es de 1.7 a 2.5 miligramos por decilitro, y esto va a equivaler a una concentración de 0.6 a 0.9 milimoles por litro. El extracelular, que va a ser solamente el 1% de este magnesio corporal total, va a estar el 30% unidos a proteínas y el 70% se va a filtrar libre, el 50% en forma libre ionizada y un 20% formando complejos como citrato y fosfato. Sobre la regulación de la homeostasis de magnesio, eh, en la dieta occidental va a contener entre 200 a 300 miligramos por día. Se va a absorber en el ayuno a ilium un 75 a 100 miligramos. Eh, por vía paracelular el 90%, pero también un 10% por vía transcelular a través del canal TRPM6 del borde apical de las células intestinales. Se va a secretar en el, por el páncreas y en nivel intestino un 30 miligramos, y la excreción fecal diaria va a ser de 125 a 150 miligramos. Algunos factores que modifican la absorción de magnesio, que van a disminuir su absorción, es el alcohol, los fosfatos y la ingestión de alimentos con alto contenido de agua y proteínas, ¿no? Entre 75 a 150 miligramos de magnesio va a ser absorbido y este se va a distribuir a los tejidos, ¿no? Del extracelular al intracelular, y 75 a 150 miligramos son los que se van a excretar. En el túbulo proximal se va a reabsorber un 20% de lo secretado, de lo filtrado, un 70% en la rama ascendente y gruesa de Henle, y solamente un 5% de lo filtrado se va a excretar. A nivel proximal solamente el 20%, pero se desconocen los mecanismos, no está muy claro cómo se produce esta reabsorción. Y dependiendo en parte de la reabsorción de sodio y calcio modificando y se modifica en forma paralela a esta en respuesta a la variación de volumen extracelular. Entonces acá podemos ver la célula eh, la célula tubular en el segmento de la ascendente gruesa de Henle, y digamos, esta reabsorción va a darse a través de unas uniones intercelulares que van a ser las claudinas, y se va a producir este pase de forma paracelular.
y estimulada principalmente por este, el gradiente eléctrico que se va a formar entre el lumen y el intracelular. Se va a producir una reabsorción en el túbulo distal de un 5 a 10% a través de unos canales en la membrana apical, que son los TRPM6. Y esta regulación, ¿no? del magnesio va a estar regulado por estas hormonas, tanto para la hormona paratiroidea, la calcitonina, glucagón, la vasopresina y la insulina que van a incrementarla, y algunas otras que van a disminuirlo, como las prostaglandinas, este, también la acidosis metabólica, la hipercalcemia. En cuanto a la hipomagnesemia, ¿no? Que tiene una incidencia del 11%, pero que esta aumenta en la UCI, que llega hasta el 60%, ¿no? Es un parámetro que se ha asociado a mayor mortalidad de forma independiente. Puede deberse a una disminución de la ingesta o de la absorción intestinal, a un aumento de pérdidas gastrointestinales o renales, o puede ser secundaria redistribución. Es útil para diferenciar entre las pérdidas renales y extrarrenales el cálculo del magnesio urinario. Si este magnesio urinario calculado es mayor a 20 miliequivalentes en 24 horas, o si la fracción excretada de magnesio es mayor al 3% con una tasa de filtración glomerular normal, esto va a indicar pérdidas urinarias. Y cuando se calcule la fracción excretada de magnesio, siempre tiene que hacerse con un factor de corrección de 0.7 en la fórmula eh, ya que el magnesio que se va a excretar va a ser solamente el magnesio iónico libre y no va a ser el magnesio total. Ya, entonces, en cuanto al déficit de magnesio, puede deberse a alguna de esas tres causas: disminución de la ingesta, de la absorción, aumento de pérdidas o redistribución. Entonces, dentro de la disminución de la ingesta de absorción, tenemos pacientes que se asociado mucho al alcoholismo, a la mala absorción intestinal, a la nutrición parenteral, al uso de ciertos medicamentos como los inhibidores de la bomba de protones, aunque no se conoce muy bien el mecanismo por el cual se produce esto. También por redistribución puede ser por un síndrome de hueso hambriento, por una pancreatitis o por transfusiones de sangre. Puede ser por aumento de las pérdidas intestinales por diarrea o por la piel, por sudoración profusa en pacientes quemados. Puede ser por aumento de pérdidas renales, por aumento del flujo, como en algunos estados poliúricos, por una diabetes mellitus descompensada también, o una disminución de la reabsorción tubular, ya sea en el túbulo proximal o en la rama ascendente gruesa de Henle. También puede darse por una disminución de la reabsorción en el túbulo distal, como con el uso de diuréticos tiacídicos, en una tubulopatía como es el Gitelman, por nefrotoxinas como el cisplatino, la anfotericina, inhibidores de la calcineurina, aminoglucósidos, entre otros. Y las manifestaciones clínicas principalmente van a ser en sistema cardiovascular, en neuromuscular, del sistema nervioso central. Eh, Suele ser una condición asociada a trastornos de otros iones, por lo que los síntomas y signos pueden ser atribuidos a estas alteraciones. Y la hipomagnesemia leve moderada como entidad clínica relevante se ha puesto en duda, ¿no? Por lo general, como la mayoría de los síntomas se presentan con una hipomagnesemia severa, esta es la que la que va a ser clínicamente significativa. Las manifestaciones cardíacas van a ser principalmente lo que el magnesio ejerce, es porque el magnesio ejerce efectos cambiantes sobre los flujos iónicos miocárdicos. Pueden presentarse eh, o predisponer a taquiarritmias, eh, a cambios como esta aparición de onda U, prolongación del QT. Esta toxicidad cardíaca va a estar, digamos, el paciente va a ser susceptible si utiliza digoxina. Puede verse
en casos, eh, digamos, más severos, algunas fibrilaciones ventriculares, como la torsión de puntas, taquicardia ventriculares, algunas otras manifestaciones clínicas. Bueno, la hipomagnesemia va a también presentar un aumento en el factor de riesgo cardiovascular y por otras causas. Va a haber una relación inversa entre el consumo de magnesio y la presión arterial. También van a presentarse manifestaciones neuromusculares, como trastornos aislados en la combinación con otras alteraciones electrolíticas, irritabilidad muscular, hiperreflexia, espasmos musculares, temblores, tetania. También se van a producir convulsiones tónico-clónicos generalizadas, desencadenadas este, um, por movimientos tónicos um, generalizados. Y hay que recordar que también el magnesio es antagonista receptor del glutamato y por lo tanto también se pierde un mecanismo inhibidor, ¿no? Y se van a desarrollar también crisis epilépticas, convulsiones. También a nivel esquelético se puede producir una reducción del crecimiento esquelético en una mayor fragilidad del mismo, va a disminuir la actividad osteoblástica, aumentar la actividad osteoclástica. El magnesio va a afectar la formación de cristales y también este, la fuerza del hueso. Suele asociarse a hipocalemia y esto se debe a que el magnesio actúa en los canales ronca de la nefrona distal, regulando su apertura. Y cuando haya una disminución del magnesio sérico, va a haber una apertura permanente de los canales ronca con una mayor secreción de potasio, eh, una mayor secreción renal de potasio, produciendo de esta manera hipocalemia. Otros trastornos que puede presentar, se puede asociar a cefalea, puede provocar espasmos en músculo liso con asma. En cuanto al tratamiento, el tratamiento oral se va a indicar en pacientes asintomáticos, este, sin tetania, ni hipocalcemia, ni arritmias, ni diarreas, y las recomendaciones diarias como forma de suplemento eh, va a ser en hombres en 420 miligramos y en mujeres 320 miligramos a través de la dieta o si no a través de sales de magnesio, ¿no? De 1 o 2 gramos por día, que se encuentran en distintas presentaciones, principalmente polvos de 2 a 5 gramos de sales de magnesio. Pero las principales reacciones adversas de este tratamiento van a ser reacciones gastrointestinales como náuseas, diarrea. El tratamiento endovenoso está indicado en pacientes con una hipomagnesemia severa sintomática. Se indica el sulfato de magnesio del 20%. En convulsiones o arritmias se va a indicar 16.000 equivalentes endovenosos en 2 a 4 horas. Se considera que magnesio puede estar depletado en 1 o 2.000 equivalentes por kilo y se tiene que reponer 64.000 equivalentes de sulfato de magnesio. En dextrosa al 5% en las primeras 24 horas y posteriormente 32.000 equivalentes por día por 2 a 6 días. Hay que recordar que la reposición debe mantenerse 1 o 2 días después de que los valores de magnesio sérico se hayan recuperado. Y si la tasa de filtración glomerular está disminuida, tiene que monitorearse de manera más seguida para evitar ir al, al otro extremo y llevar al paciente a una hipermagnesemia. También se pueden utilizar diuréticos ahorradores de potasio. Si hay pérdidas inapropiadas de magnesio, se pueden utilizar triamtereno y amiloride. Por último, como último trastorno electrolítico tenemos la hipermagnesemia. Y el riñón
es capaz de excretar una gran cantidad de magnesio en situaciones en las cuales hay un exceso de este ion. Una vez que se ha superado el umbral del riñón para reabsorber, este empieza a eliminarse en mayor concentración en la orina. La concentración sérica de magnesio se va a determinar entonces por la tasa de filtración glomerular. Entonces la hipermagnesemia solo se va a dar en dos escenarios. Uno es la falla renal y otro es la ingesta excesiva. En la falla renal, las nefronas que sobreviven durante una insuficiencia renal crónica van a ser capaces de adaptarse a la menor carga filtrada de magnesio, aumentando la fracción excreta de magnesio. Los niveles de magnesio suelen mantenerse bien hasta que el aclaramiento de creatinina esté por debajo de 20 mililitros por minuto. Y el otro mecanismo, o la otra causa, es que en la cual un paciente con falla renal se ingiere una cantidad excesiva de magnesio, ¿no? De forma, por lo general es accidental, eh, ¿no? Este, la toxicidad de sales, eh, de sales de magnesio es más común en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, con obstrucción o con perforación del aparato gastrointestinal. También puede verse en pacientes como las pacientes gestantes que desarrollan preeclampsia, en los cuales como tratamiento inicial es la administración eh, de sulfato de magnesio para evitar las convulsiones en estos pacientes. Las manifestaciones clínicas al inicio va a depender del nivel de, de magnesio sérico. Entre 4 o 6 miligramos puede presentar el paciente hipotensión, náuseas, vómitos, rubefacción facial, retención urinaria e hilio. Si no se trata, va a aparecer parálisis muscular esquelética, hiporreflexia, bradicardias, bradiarritmias, depresión respiratoria, letargia, somnolencia, coma y paro cardíaco. Puede presentar también midriasis reactiva, que este, esto puede confundirse con un enclavamiento de la protuberancia, ¿no? Acá podemos ver el efecto del magnesio, ¿no? En, y, y como segundo mensajero en algunas reacciones eh, enzimáticas importantes. En cuanto al tratamiento de la hipermagnesemia en casos leves con una función renal aceptable, puede que no requieran ningún tipo de tratamiento, salvo la interrupción de la reposición del ion. Cuando se produzca una intoxicación grave, sobre todo cuando hay alteraciones cardíacas, se puede utilizar el gluconato de calcio al 10% para estabilizar la membrana, al igual que como se utilizaba en el paciente con hipercalemia. Se debe hidratar bien al paciente y administrar furosemida en 20-40 miligramos cada 4 o 6 horas para evitar su reabsorción en el asa de Henle, donde se produce la mayor cantidad de reabsorción de este catión. En pacientes con falla renal e hipermagnesemia severa estaría indicado la diálisis, y el dializado típico va a contener 0,6 a 1,2 miligramos por decilitro de magnesio. Por lo general, estas concentraciones de magnesio no pueden variarse, ¿no? Pero anteriormente sí se podía utilizar un dializado sin magnesio, pero en la actualidad las soluciones son constantes, ¿no? Con un nivel de magnesio muy bajo. Se espera que luego de una sesión de 3 a 4 horas con una membrana de gran eficacia durante la hemodiálisis, un tercio a la mitad del magnesio dializado se ha dializado, y esto correspondería a un 70% del magnesio sérico, de reducción del magnesio sérico. Y esos serían todos los trastornos electrolíticos que vamos a ver hoy día.